Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 26 de junio para abordar un tema sumamente importante como lo es el sector agropecuario como tal. Y si hablamos de este sector, tenemos que hablar del aumento de la canasta básica, hay que hablar también del impacto del gusano barrenador, hay que también dialogar sobre qué tan difícil es crear una política agropecuaria. Es que es una falta de recursos, es una falta de voluntad. Bueno, eso y más lo estaremos analizando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida a la representante de la organización Sonrisas y Amor para Todos. Sí, estamos hablando de la ingeniera Ondina Ramos. ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Un gusto estar aquí nuevamente hablando un poco de realidad nacional. Encantado que nos acompañe, si es que también le damos la bienvenida al presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. Estamos hablando del licenciado Luis Alberto Treminio. ¿Qué tal? Buenas noches, un verdadero placer que nos acompañe una vez más. Buenas noches, Fernando, un saludo de Ondina, un placer estar con usted compartiendo la entrevista y un saludo a los amigos productores a nivel nacional. Que sé que sin duda alguna nos estarán viendo. Y es que para entrar en materia, para no hacerlos esperar más, entramos con ese primer punto sobre el aumento de la canasta básica. Ya hace poco tuvimos el aumento al 12% al salario mínimo, pero nosotros de igual manera podemos preguntarnos, ¿es que este 12% ha sido suficiente siquiera para cubrir lo que es la canasta básica alimenticia? No estamos hablando de la canasta básica ampliada, como lo hemos dialogado en otro programa, sino siquiera la alimenticia. Por favor, ingeniera Ondina Ramos. Sí, realmente con el caso de que ahora se ha aumentado el salario mínimo, yo lo veo de manera personal positivo. Todo aumento es positivo, por supuesto. Sin embargo, se está sufriendo una espiral que está drenando ese pequeño aumento del 12% que se ha realizado en el tema del poder adquisitivo. O sea, la población... Estamos viendo en una reciente encuesta que un 64.6% ha dicho que los principales problemas son la economía, la falta de empleo, y realmente todo esto nos está afectando. Para mí el 12% es mínimo, es algo que de verdad creo que en el 2021 se tuvo un 20% de aumento, pero sin embargo aquí tiene que haber como una regularización de precios para que cuando aumenten el salario no tengan que aumentar también los productos de la canasta básica. En este caso, lo que más han aumentado ha sido los huevos, algunas verduras, la tortilla. Entonces, básicamente todos estos productos son los que más consume la población salvadoreña en su dieta diaria. Entonces, es bien importante que la institución, en este caso, pueda regularizar todos estos precios. Yo sé que en la Constitución esto no es permitido, pero yo creo que hay otras medidas que se pueden tomar como subsidios, por ejemplo, que pueden abonar al tema de la canasta básica. En este caso también han habido propuestas donde se les ha pedido que se les quite el IVA a algunos productos y también que somos el único país a nivel de Centroamérica que tiene IVA los insumos agrícolas. Y eso también afecta directamente en la producción y en el costo que llega ya al consumidor. Desde luego. Ahora, si seguimos con este punto, si seguimos en la misma línea, Luis Alberto Treminio, el costo de la canasta básica tiene que ver por factores meramente nacionales, o como muchos dicen, miren, nosotros no nos puede culpar porque esto del aumento de los productos viene desde situaciones exteriores. ¿Qué es lo que nos está impactando más, interno o externo? Fíjese que nosotros hemos planteado en el caso, por ejemplo, de granos básicos, no hay razón, motivo o circunstancia para que aumente. ¿Por qué? Porque la producción viene del año pasado, o sea que ya están en bodegas de los comerciantes en primer lugar. En segundo lugar, nosotros desde noviembre dijimos que iba a haber una escasez o íbamos a tener déficit en cuanto a esos productos
O sea que ellos ya se prepararon, trajeron productos importados y ya los tienen en bodega también. Además que el producto importado es mucho más barato que el producto nacional. Decíamos, ¿Cómo puede ser más barato? A ver, traer un quintal de maíz de los Estados Unidos cuesta $11. ¿Por qué? Porque los productores allá tienen un subsidio del 60% para la producción, ¿no? O sea que ellos pueden darse el lujo de vender a 7.70, es más o menos las últimas cotizaciones que están en la bolsa de Chicago, que es donde se cotizan los cereales. Y unos $3 de transporte y seguro se les llega a $11 más o menos. Y producir un quintal de maíz en El Salvador cuesta $15. ¿Por qué? Porque somos el país de Centroamérica que tiene los costos de producción más altos. ¿Por qué? Primero, el alquiler de la tierra es mucho mayor que en toda Centroamérica. Segundo, los insumos agrícolas pagan IVA, en los otros países no pagan. Tercero, hay una escasez de mano de obra que no hay en los otros países. Entonces eso hace que se dificulte aún más la producción de granos básicos. Entonces, al final de cuentas, con todos estos elementos, decimos que a pesar de todos estos elementos, no hay motivo, razón o circunstancia que exista un incremento. Además, nosotros de la producción, en el caso de las verduras y hortalizas, del 100%, por ejemplo, de 100 tomates, por decir algo, solo producimos 7. O sea que 93 vienen de fuera del país. O sea que vienen mucho más baratos que esos 7. Entonces ahí no hay argumentos tampoco para decir. Mucha gente, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron algunos comerciantes, decían que era por la lluvia. Y no, ¿por qué? Porque ahorita apenas hace una semana se inició la siembra de los granos básicos y de toda la producción, porque nosotros desde marzo, después en abril seguimos diciendo que las siembras no se podían realizar en el mes de mayo. ¿Por qué? Porque mayo iba a ser un mes caliente y un mes bastante seco, entonces la gente siguió esa recomendación. Y la otra cuestión que decimos nosotros, que quiera o no, este año el Ministerio de Agricultura también se unió a orientarle a la gente que no sembraran en el mes de mayo. Entonces eso, la cosecha, digamos, hasta ahorita está sembrada. ¿Por qué? Porque los salvadoreños consumimos lo del año anterior, o sea que ahorita estamos consumiendo lo que se produjo en el 2024. Y nosotros anunciamos desde noviembre que íbamos a tener un déficit en cuanto a los granos básicos y que a partir del mes de junio ya no iba a haber frijol nacional y ya no iba a haber maíz nacional. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegó la cosecha. Ya ahorita en los mercados solo vas a encontrar productos importados. Y volvemos a decir, los productos importados son más baratos que los nacionales. Son de más baja calidad, sí, eso estamos claros todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, decimos que el producto nacional se consume al siguiente año. Los productos importados tienen como mínimo 4 años de estar en bodega. Y esos 4 años han estado siendo tratados con agroquímicos, con diferentes cuestiones tóxicas para mantenerlos libres de plaga. Entonces, libre de plagas, pero no libre de otras cosas. Exactamente, o sea que al final decimos nosotros que los salvadoreños desde junio para acá vamos a empezar a consumir el bagazo del maíz porque ya niveles nutritivos no tiene y con la agravante de agroquímicos. Algo sumamente lamentable, y es que también hay algo que hace bastante ruido. Nosotros ya tenemos los precios bastante altos, pero también si hablamos de la mano de obra, ¿será que esto también permite el encarecimiento de los productos? ¿Será que hay gente que de verdad tiene la voluntad para ir a trabajar al campo como tal? Bueno, eso más nosotros lo estaremos abordando tras nuestra primera pausa comercial. Regresamos en Criterios.
Desde luego que si ya estamos hablando de los precios de la canasta básica y que esta es bastante alta, entonces es posible mencionar o preguntarnos si el hecho de que no haya suficientes agricultores y agricultoras en estas zonas, eso también contribuye a que los precios suban y suban. Bueno, ya vimos que hay situaciones climáticas, hay situaciones nacionales e internacionales. Bueno, pero ¿y el hecho de que la gente se resista a ir a trabajar al campo tiene algo que ver? Por favor, Ondina Ramos. Desde mi punto de vista, yo creo que los precios van a seguir aumentando. Primero que nada porque no somos un país, tenemos bajas en la producción agrícola. Y aparte que somos un país totalmente importador. Sí. La mayoría de alimentos vienen de fuera. Entonces, eso para mí es un indicador de que definitivamente los precios van a seguir aumentando si no se hace algo a tiempo. En el caso de los jóvenes, definitivamente ellos no es que no quieran trabajar en la agricultura, no quieran trabajar en la tierra. ¿La pagan? El problema es exactamente el tema económico, que es más bajo porque prácticamente en la ciudad el salario mínimo sabemos que tiene un precio, sí, y en el campo es mucho menor todavía. Entonces los jóvenes definitivamente no tienen un incentivo por parte del gobierno, no hay una política pública que les permita a ellos poder estar integrados dentro de esta para que puedan sobresalir en este tema. La mayoría deciden mejor emigrar, esperar los 18 años y decir, bueno, mejor me voy a ir a la capital o me voy a ir fuera del país porque allá me van a pagar mejor y va a ser con menos esfuerzo. Porque estar abajo del sol, estar cultivando, sabemos que no es algo fácil. Ahora, prácticamente todos los que llevan el tema de agricultura son adultos mayores. Ya ahí hay un estudio donde prácticamente dicen que en 5 años nos quedaríamos sin agricultores, porque la edad anda por los 60 años. Entonces, definitivamente yo creo que acá el Ministerio de Agricultura debe apostarle a este tema de lleno. El gobierno debe apostarle a la agricultura y definitivamente decir a los jóvenes que puedan involucrarse, que haya una mejor paga para ellos y así poder comenzar a trabajar y ser un país productor. Yo creo que aquí hay falta de visión, una falta de compromiso, porque creo que hay temas que pueden dejarse de lado y no ser austeros en el tema de agricultura, porque han sufrido 2 recortes presupuestarios el sector, cuando debería aumentárselo. Ahí tenemos también que el tema de la tarjeta agrícola, por ejemplo, es insuficiente. El paquete agrícola anteriormente que daba costaba $150. ¿Por qué no aumentar? ¿Y por qué han reducido? Esa es la pregunta. La mitad. No hay una apuesta real, definitivamente, para que los jóvenes puedan involucrarse en la agricultura. Con esto, Luis Alberto Treminio, podemos verificar si en efecto el sector agropecuario se ha visto seriamente impactado en los últimos años debido a la disminución de agricultores y agricultoras en la zona. Es que, mira, el problema de que no tenemos, o los jóvenes no quieren dedicarse a la agricultura porque la agricultura no es rentable. O sea, el productor o termina sacando justo lo que invirtió o termina perdiendo. Cuando hay un mal invierno termina perdiendo. Entonces los jóvenes miran a que sus abuelos, sus padres prácticamente se han dedicado toda la vida a la agricultura y no han salido de la pobreza. Entonces, ¿quién va a querer trabajar para seguir siendo pobre? No estoy diciendo que la migración los va a hacer millonarios, pero por lo menos les hace estar en una situación un poco mejor que como están en el campo. Y nosotros atribuimos esta situación a que no tenemos una política nacional agropecuaria. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una política nacional agropecuaria, por ejemplo, se tuviera apoyo a la agricultura familiar. En segundo lugar, se desarrollarían los mercados locales. O sea, estamos diciendo ahorita, el gobierno está promoviendo los agromercados, pero al final de cuentas, los agromercados se están abasteciendo no con producto nacional, sino con importaciones también. Entonces, al final, está beneficiando siempre a los importadores. En tercer lugar, tendríamos rescatar, o pudiéramos rescatar, si tuviéramos una política nacional, pudiéramos rescatar las semillas
criollas o nativas, o las semillas nacionales. Por ejemplo, teníamos una buena variedad de semilla certificada, el H59, que ya no se está produciendo en el país. En segundo lugar, la educación sobre alimentación saludable. O sea, al final de cuentas, no estamos educando a la población a que se alimente saludablemente. Entonces, otro beneficio que tendría esa política es que pudiéramos empoderar a las mujeres. ¿Por qué? Porque actualmente la agricultura la están manejando personas de la tercera edad y mujeres. Y nosotros hemos planteado que en 5 años no tenemos agricultura, sencillamente porque el promedio de edad de los agricultores son 65 años. Una persona de 70 años difícilmente va a poder dedicarse a la agricultura, y si se dedica, se sigue dedicando, no lo va a hacer en la misma cantidad que lo está haciendo ahorita. Entonces eso es lo que el campanazo que se le está dando. O sea, al final de cuentas esto se está convirtiendo en un problema serio. No estamos diciendo este gobierno es el culpable, sino que tenemos los otros gobiernos que también han hecho casi lo mismo, no han apoyado a la agricultura. Entonces, la aclaración. Sí, o sea, al final de cuentas, o sea, la agricultura tiene 30, 35 años, está completamente en el abandono. Entonces, por eso es que nosotros decimos, hay que crear la reserva estratégica dentro de la política. ¿Por qué? Porque con la reserva estratégica jugar 2 papeles principales. Como la Constitución te prohíbe controlar precios, con la reserva estratégica lo puedes hacer sin necesidad de una forma impositiva. ¿Cómo? Jugando la misma regla del mercado, oferta y demanda. Se escasea el producto en el mercado, sacas de la reserva y ya tenés tu reserva, ya tenés el mercado siempre estable. Y la segunda cuestión que lo miramos nosotros es que siempre vamos a tener productos para cualquier emergencia nacional. Por ejemplo, en el 21 y en el 22 estuvieran entregando paquetes alimenticios. Sí. Nosotros les ofrecimos al ministro de Agricultura en turno en ese momento venderle producto nacional. Le ofrecimos maíz a $12.50 y él no los compró a nosotros. Se fue a Sinaloa, compró maíz allá y lo compró a $13.50, $1 arriba. ¿Compró más caro? Sí, compró más caro. Entonces, al final de cuentas, ese problema, si tuviéramos una política, supiéramos, por lo menos tuviéramos un diagnóstico de cómo está la situación y cuánta cantidad de productos tenemos en el país. Hombre, pero entonces, ¿de qué manera se sienten apoyados los productores? Es que no hay apoyo, no hay apoyo. El único apoyo que da el gobierno actual es la bendita tarjeta o el bono agrícola, que ya decía Ondina que en el paquete agrícola costaba $150 y la tarjeta tiene un valor de 75, y con la agravante que compran más caro porque compran por precio unitario, y el otro problema es que pagan IVA. O sea, al final de los $75 que te da el gobierno, 9 retornan a ellos a través del IVA. O sea, solo te quedan $66 para el productor. Es decir, compran más caro por menos dinero. Sí. Y no pasa con IVA. Exactamente. Bueno, con esto nos vamos a una nueva pausa comercial. Por favor, no nos cambien. Regresamos en Criterios. En el segundo bloque, parte de lo que se habló fue de la creación de una política nacional agropecuaria. Pero de aquí nosotros podemos preguntarnos si crearla es una carencia de recursos o es una carencia total de voluntad. Ondina Ramos, sabemos que en tu caso has estado desde hace tiempo evaluando y que tú estás sumamente comprometida incluso con la producción, que estás muy comprometida incluso con
que las personas aprendan a crear sus huertos caseros, desde luego, para poder disminuir la situación de los costos de la canasta básica también. En todo lo que has visto, ¿qué es lo que te dice de por qué no hay una canasta, no una canasta básica, sino una política agropecuaria? La mayoría de personas con las que se está trabajando en el programa Cosechando Sonrisas, que es de huertos comunitarios, definitivamente la mayor molestia de ellos es que no tienen apoyo. Ya lo dijo el ingeniero, que no hay apoyo directamente al agricultor, mucho menos a la agricultura familiar, que es en menor cantidad. ¿Ve? Entonces lo primero que la gente me dice a mí es que actualmente todo está caro y se gana poco. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, y yo creo que esto sí es importante mencionarlo, tenemos que apostarle gradualmente al tema de la agricultura familiar, empezar de abajo. Tenemos acá en el país prácticamente un abandono total al agricultor. Entonces hay que empezar a formar a los jóvenes, empezar a formar a las mujeres, darle incentivos, poderle brindar apoyo técnico que se ha perdido. Antes se tenía un poquito más, la misma gente me dice, mira, antes teníamos apoyo de técnicos, por ejemplo, que nos enviaban del CENTA. Ahora ya no tenemos ese apoyo, los han quitado. Antes teníamos apoyo por parte de las alcaldías. Ahora en día las alcaldías nos están dando apoyo en el tema de la agricultura familiar. Entonces el programa Cosechando Sonrisas lo que hace es acercar esta educación a las mujeres, al adulto mayor, a los niños jóvenes, que se les brinda la semilla, se les da el abono, se les da la asesoría técnica desde la siembra hasta la cosecha, todo esto de manera gratuita. Es un esfuerzo que se está haciendo de poder llegar a los cantones, a las comunidades más alejadas, con más necesidades. Ahora en día prácticamente todos somos vulnerables y el cambio climático ya es una realidad que tenemos que comenzar a ver de qué manera combatir, pero que si no se tiene ese apoyo directamente por parte de las autoridades competentes, difícilmente se va a poder avanzar. Entonces yo creo que esa política nacional agropecuaria tiene que ser una realidad lo más pronto posible, porque estamos expuestos a pandemia, ya pasamos una pandemia. ¿Qué fue lo primero que se había afectado? La alimentación. Sí. Cuando cierran una frontera, en el caso cuando fue cerrada con Guatemala, los mercados estaban desabastecidos de verduras y de otras hortalizas, porque la mayoría vienen exportados de allá, cuando perfectamente lo podemos cosechar acá, si se tuviera directamente incentivos y apoyos directos a las familias, y la gente está esperando poder hacerlo, la gente quiere hacerlo, ver cómo las familias ponen todo su esfuerzo y su compromiso en hacer sus pequeñas siembras. Muchas veces ponen limitantes que no tienen espacios para sembrar, pero ahora tenemos las técnicas de hacerlo de manera vertical. O sea, excusas no hay para hacerlo. Sin embargo, lo que falta es el apoyo gubernamental, el apoyo de las instituciones públicas que tienen que velar por asegurar el alimento, pues de ahora y del mañana. Complementemos. Si estamos hablando de que con pocos recursos y con mucha voluntad se puede hacer algo, de el hecho de trasladar el conocimiento, y entiendo y he logrado observar, Olina, que hay muchas personas que te agradecen por todo lo que le has enseñado, por todo lo que has hecho por ellas. Entonces, si hablamos que esto es posible, estamos entonces también hablando de una carencia de voluntad para impulsar una política agropecuaria real, que sea fuerte, que sea efectiva. Sí, definitivamente que sí, hace falta voluntad política, nosotros lo hemos dicho. Son 5 gobiernos que nosotros le hemos planteado la necesidad de la creación de la política nacional. Comenzamos desde el gobierno de Antonio Elías Saca, después se lo propusimos al gobierno de Mauricio Funes, después al profesor Sánchez Serén, se lo entregamos desde el 2019, antes que tomaran posesión al vicepresidente actual, Félix Ulloa, se lo entregamos al hermano del presidente Nayib Bukele para que discutiéramos la política nacional, y hasta el momento en la reunión que tuvimos con el vicepresidente nos dijo: voy a crear un equipo técnico para que se reúna con ustedes y comiencen a trabajar en la política nacional. ¿Y así fue? Tenemos 6 años de estar esperando que se dé la creación de
del equipo técnico y no son cosas complicadas. O sea, nosotros le decimos, esta política debe tener 3 ejes transversales. En primer lugar, que se adapte al cambio climático. No podemos seguir hablando de agricultura sin hablar del cambio climático. En segundo lugar, que esta política sea creada participativamente. O sea, que participemos todos los sectores involucrados en el sector agropecuario o los que tengan que ver con el sector agropecuario, porque, por ejemplo, el medio ambiente debería estar en la creación el Ministerio del Medio Ambiente debería estar, y debería estar también el Ministerio de Economía. Y además que esta política debe trascender gobierno. ¿Por qué? Para que no haya cortes de un gobierno a otro. Porque el problema es que aquí hay cortes de un ministro a otro y en que sean del mismo partido. Y lo tenemos clarito. En el periodo anterior del presidente Bukele hubieron 4 ministros y cada uno de los ministros hacía un corte. O sea, cortabas, ya no hablabas de lo que dijo el anterior, sino que buscabas cómo hacer algo nuevo supuestamente y al final no terminabas haciendo nada porque el periodo no le alcanzaba. Entonces, que trascienda gobierno. ¿Y cuáles son los elementos principales? En primer lugar, un fondo especial para la agricultura de subsistencia. No los podemos permitir darlos el lujo que los agricultores que están en subsistencia se sigan desviviendo y perdiendo año con año. En segundo lugar, la creación de la reserva estratégica. No tenemos una reserva estratégica. O sea, estamos a despensa del comerciante. Si el comerciante el día de mañana, como no hay control de precios, dice el maíz va a venderse a $47 el quintal, lo vende. Y ese es el precio más o menos que anda ahorita en el mercado. Estando en el mes de mayo a $30, o sea, ha subido $17. La otra cuestión es que hay que darle al CENTA las funciones para lo que fue creado, que es la investigación científica y la transferencia de tecnología. O sea, hay que transferirle tecnología al productor. ¿Y para qué está ahorita el CENTA? El CENTA estaba para entregar los paquetes agrícolas antes y ahora no sé cuál es la función. Inclusive le han quitado muchas funciones al CENTA. Por ejemplo, la parte de la zona que se conocen como las 200, que era donde se producía la semilla base para la creación de la semilla certificada de maíz, ya no la tiene el CENTA. Ahí se producía el 90% de la semilla de tomate, ya no la tiene el CENTA. Ahí estaban las bodegas para almacenar los paquetes agrícolas, ya no lo tiene el CENTA. O sea, todas las funciones que tenía, que estaban de cara al cumplimiento de sus funciones, ya no las tiene. O sea, cada vez va teniendo menos funciones para lo que fue creado. La otra cuestión que nosotros decíamos que debe haber una coordinación entre los ministerios que tienen que ver con el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque el año pasado fue lo más visible que pudimos notar, que no hay coordinación entre ellos, entre los ministerios. ¿Por qué? Porque el ministro del Medio Ambiente estaba diciendo que no sembraran, que íbamos a tener un mes seco, el mes de mayo, y el viceministro de Agricultura, encargado del despacho, estaba diciendo que sembraran, que íbamos a tener un buen invierno. Toda la gente que le hizo caso a él se perdió su semilla. Tuvo que volver a sembrar en la época que nosotros recomendábamos. Entonces, todas esas cuestiones se pueden hacer en un documento y si hay una política ya es de fiel cumplimiento. O sea, sí pueden cambiar 365 ministros al año y no va a afectar a la agricultura para nada. Pero al menos en eso, ¿usted considera que este año la población ha aprendido mejor de lo que fue el año pasado, que hicieron caso cuando no debían y que ustedes repitieron una y otra vez? Mira, no es momento, para este año ya es diferente? Ya hay mayor gente hay algunos que todavía siguen teniendo la tradición, tienen algún poquito de riego, pero al final cuando utilizar riego lo que hace es aumentar el costo de producción. Entonces esa persona aumenta el costo de producción y al final pudiéndose esperar un poco más, pero ya cada vez va siendo menos la gente que va sembrando en mayo.
Y esa es una parte de la adaptación del cambio climático. Nosotros dijimos, la primera adaptación que tenemos que hacer al cambio climático es cambiar fecha de siembra. Y está dando resultados. La segunda cuestión que hay que hacer es utilizar buenas prácticas agrícolas y ir sustituyendo la producción 100% química con una producción cada vez más orgánica. ¿Por qué? Porque tener dos cosas a tu favor. Una, es más saludable, no tenés riesgo cuando producís con orgánico. Y dos, es más barato. Y producir lo mismo, porque lo que pasa es que han satanizado la producción orgánica, han dicho que es mala, que no te da resultados a corto tiempo, y eso es mentira. O sea, la producción orgánica te da los mismos resultados a un tiempo igual que la agroquímica. Y así con eso nos vamos a ir a la siguiente pausa. No nos cambie, regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros siempre para hablar del tema agrícola o, como usted tal cual lo sabe, del sector agropecuario. Muchos dirán por ahí, mire, pero ellos están diciendo que hay varias cosas que deben mejorarse, pero los agromercados ya mejoran la vida de la población. Entonces, ¿por qué no hablar de eso? Bueno, habrá puntos de mejora para los agromercados. ¿Siguen funcionando tal cual? Por favor, continuamos. En el caso de los agromercados, desde mi punto de vista, para los consumidores es favorable, sí, porque los precios son mucho menores que en el mercado normal. Sin embargo, para el productor aquí es donde entra el problema, que los costos de producción son demasiado altos. Entonces, definitivamente para ellos no aplica, y muchas veces tienen que decir, no podemos ser parte de este proyecto de poderles brindar estos alimentos porque no da los costos para poder hacerlo. Entonces pierden, y acá es donde entra nuevamente que se vuelve a traer alimentos importados. Mucha gente en los agromercados, yo he platicado con algunos de ellos, y lo que me comenta es que algunos familiares o amigos también son productores, y se les ofreció poder entrar a vender ahí. Sin embargo, ellos no aceptaron, porque precisamente no les da los precios y no hay ningún subsidio para el productor. Aquí debería entrar el tema de gobierno, donde decir, miren, vamos a comprarle esos alimentos a tal precio, pero les vamos a dar un subsidio para que ustedes no tengan que perder. Pero no se está haciendo eso. Yo creo que aquí hay una gran falta de desinterés por parte de todas las autoridades en el tema de la agricultura. Para mí los agromercados no son suficientes. Creo que es importante abarcar a más productores que están siendo totalmente olvidados y que no tienen el apoyo directo por parte de las autoridades. Lo que más me dice la gente es, la semilla está cara, los insumos, el abono, el fertilizante está demasiado caro, y los $75, vuelvo a repetir, de la tarjeta agrícola definitivamente no les alcanza para nada. Y aparte de eso, somos el único país en Centroamérica que tienen IVA los insumos agrícolas. Entonces no hay una visión concreta con referente a este tema, y por eso es importante que cada uno de los salvadoreños como ciudadanos comencemos también a exigir, a decirle a las autoridades, miren, necesitamos que nos apoyen el tema agrícola, porque ya la FAO ha determinado que hay 3 millones de salvadoreños que están en inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que por lo menos unos 2 millones de esos 3 millones alcanzan a cubrir 1 o 2 tiempos de comida al día, pero el otro millón de salvadoreños no puede cubrir ni siquiera un tiempo de alimentos, muchas veces tiene que variar. Entonces todo eso es demasiado preocupante, y sabemos que los salarios son insuficientes. Bastante. Exactamente, y los precios van aumentando cada día. Hay personas que hacen comparaciones de precios con otros países, como por ejemplo Estados Unidos, y muchos productos que consumimos allá están más baratos, y eso no tendría que ser aquí, porque allá los salarios son diferentes a los nuestros. Así que creo que es importante mencionar que los agromercados, desde mi punto de vista, no son suficientes, necesitan un subsidio, los productores necesitan más incentivos para que los jóvenes también puedan involucrarse en ese tema. Cuando hablamos entonces de
la eliminación siquiera del IVA a estos productos es viable totalmente, o por qué se considera que todavía no se ha hecho, sabiendo que esto puede abaratar, disminuir el precio de los alimentos? Lo que pasa es que falta de voluntad, o sea, y al final los ponen a competir contra las empresas transnacionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año antepasado, hicieron una reforma a la ley de zona franca donde incluyeron a la alimentación dentro de la zona franca. O sea, que aquí puede venir cualquier empresa transnacional, instalarse en el país, comenzar a producir alimentos sin pagar arancel, sin pagar IVA, sin pagar ninguna, acogiéndose al decreto de la ley de zona franca. Qué bendición ser empresa extranjera. ¿Ah? Qué bendición ser empresa Exactamente, o sea, a las empresas nacionales le quitan todos los impuestos y a los productores nacionales le ponen, al final tenemos que pagar todos los impuestos habidos y por haber. Entonces ese es el primer problema. Y en relación a los agromercados, nosotros consideramos que las cosas las hicieron al revés. Nosotros se lo planteamos en su momento cuando se estaba creando la ley de comercialización integral de productos alimenticios. Nosotros le dijimos, primero para poder hacer esta ley hay que promover la producción nacional. Si no se promueve la producción nacional, ustedes pueden poner 1000 centrales de abasto, 1000 agromercados, pero al final no va a ser abastecido por productos nacionales. Al final van a estar beneficiando a las importaciones. Dicho y hecho, no se está beneficiando al productor nacional. El año pasado, el 9 de noviembre, lo reunimos con el encargado del despacho, nos pidió que Campo fuera parte de los que iban a abastecer la central de abasto. Campo y otras organizaciones que estaban ahí, estaba la Mesa Agropecuaria, estaba ANTE, estaban otras organizaciones, y lo que se le planteó, ningún productor nacional tiene la capacidad para poder ser abastecedor de la central de abasto, por los costos que ellos imponen o el precio que ellos imponen para poder vender. Si ustedes nos dieran un subsidio, sí lo podemos hacer. Acordamos en esa reunión que los iban a dar el 60%, le iban a dar a los productores el 60% del costo de producción. Les enviamos listados quiénes eran los que iban a participar, les enviamos los lugares donde iban a hacer la producción, y hasta el momento, 7 meses después, y estamos esperando que se concrete la cuestión. O sea que al final hay reuniones que, por muchos acuerdos y acuerdos buenos que se den, terminan siendo reuniones de tomar café o de ir a platicar entre amigos. Lo mismo que se ha hecho en los últimos años. Sí, porque al final de cuentas no se le da cumplimiento a los acuerdos que se dan. Ahora, si esto es lo que no se está haciendo, Ondina Ramos, me encantaría que tú pudieras ampliarnos sobre el programa que tú tienes tal cual, si no me equivoco es Cosechando Sonrisas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que la gente ha podido aprender de este programa que tenemos? Bueno, lo primero que hacemos es organizar a la gente en las comunidades. O sea, yo creo que aquí lo vital para todo, para poder resolver un problema, es la organización desde nuestros espacios, desde nuestros territorios. Entonces, el primer paso que hacemos es buscar a la gente, organizarla, para que ellas puedan comenzar a ver de qué manera cosechar sus propios alimentos. Empoderas a la gente. Sí, básicamente llegamos a la comunidad, hablamos con ellos, se ven, se evalúan los espacios que se tiene cada uno disponible, porque nosotros destinamos un espacio para los talleres, pero todo ese aprendizaje que ellos se llevan va para sus hogares. Entonces ahí básicamente se hace el primer estudio de ver cuánto espacio tiene, de qué manera se puede sembrar, si se puede hacer sobre el techo, si se puede hacer de manera vertical, es decir, se ven muchos factores. Ya después de esto comenzamos nosotros a implementar los talleres y les damos la semilla. Comenzamos con hortalizas. El año pasado tuvimos siembra de maíz en el lado de acá de Santiago de Texacuangos, tuvimos unas siembras con ellos directamente, pero nos enfocamos más en el tema de hortalizas, sembrar tomate, zanahoria, cebolla, pepino, rábanos. Todo esto básicamente va para el consumo del hogar.
del participante, del beneficiario. Entonces ellos se abastecen y lo que no terminan de consumir lo pueden comercializar. Se ha implementado ahora darles unos talleres para poder comercializar sus productos en la misma comunidad. Entonces eso eleva un poquito la producción que se tiene a nivel familiar, pero también es un ingreso adicional. Se ve la seguridad alimentaria y la seguridad económica de las familias salvadoreñas que tienen este beneficio. Ahora bien, con el tema de ya la gente, vemos el esfuerzo que ellos van realizando cada semana con estos proyectos. Ustedes pueden ver en las diferentes redes sociales el agradecimiento, de verdad, porque esta es una enseñanza para toda la vida. Sí, y tenemos que empezar de poco. Yo creo que para mí siempre uno de mis lemas principales es que las acciones valen más que 1000 palabras. Y ahí tenemos que empezar desde abajo, comenzando a trabajar junto a la gente para que podamos también ser escuchados. Y al final estas personas que ahora están siendo beneficiadas van a tener asegurado su alimento. Ya una participante decía, bueno, ya con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que estamos cosechando, de hambre nos vamos a morir, decía, porque ya tenemos esta enseñanza. Y pues la factibilidad de poderle ahorrar la semilla, el abono y la asesoría ya es una gran ventaja para el bolsillo de la gente. Sin duda alguna, algo digno para poder imitar. Con esto nos vamos a ir a la última pausa comercial. Regresamos a Criterios. Bye. Decirle a Pedro que tome unas fotos, no las tomaron. Y ese como último punto, debemos analizar el impacto que ha tenido el gusano barrenador. Ya con Luis Alberto Treminio en un punto de una entrevista pasada dialogábamos sobre qué es lo que podíamos vivir o cuál podría ser tal cual el impacto si no se controlaba el gusano barrenador. Y es que a través de los medios de comunicación hemos visto muchísimas cosas reales y hasta fake news tal cual. Pero si hablamos del intento por controlar este gusano para no afectar a nuestros productores, a nuestros ganaderos como tal, cómo se ha ido desarrollando este gusano, esta plaga como tal, por favor. Sí, definitivamente el gusano barrenador, decíamos que ya teníamos 30 años de no ser afectados por este. El 9 de diciembre se dio la detección del primer caso. Hasta casi 3 meses después, el Ministerio de Agricultura, para ser más específico, el 20 de febrero, decretó alerta nacional por el gusano barrenador. Y durante ese tiempo se ha ido aumentando. Actualmente no, sino que el ministerio no está dando toda la información. La última información que dieron fue desde abril, que para el 15 de abril de este año ya teníamos infectados 1.171 animales. Dentro de 597 eran reses. 533 eran perros y los otros eran gatos, algunos cerdos, o sea, y el problema es que ya tenemos en persona, ya hay 3 casos confirmados de personas y todavía no se ha hecho absolutamente nada para buscar como por lo menos decretar una alerta nacional o una epidemia nacional, porque ya estar infectando a 3 personas ya es un número bastante alto. Inclusive el colegio médico dice que con una persona que saliera infectada, antes que se reconociera que teníamos infectación, era suficiente para declarar alerta o epidemia nacional por el caso del gusano barrenador. O sea que al final de cuentas yo creo que las autoridades actúan demasiado lento en este tipo de acción. Decíamos nosotros que si hubiera habido alerta temprana, si el Ministerio de Agricultura hubiera comenzado a trabajar desde el 9 de diciembre, que nosotros comenzamos a decir que había un caso de gusano barrenador en la zona de Morazán, en Sociedad para ser más específico,
yo creo que se hubiera logrado controlar. Decíamos en ese momento, hay que poner barreras sanitarias, hay que buscar cómo controlar el movimiento de ganado de un lugar para otro, el movimiento de animales, porque el gusano barrenador, la característica que tiene es que ataca a cualquier ser de sangre caliente. O sea, cualquiera, o sea, siempre y cuando tenga una herida, ellos atacan a cualquiera, y por eso es que ya hay 3 casos de humanos. Entonces, no se está poniendo las suficientes acciones, no se están dando las suficientes acciones para poder controlar el gusano barrenador. Sumamente lamentable, porque sabemos que la gente, a pesar de que las autoridades no hayan expresado o no hayan mencionado una alerta como tal, pero la gente está preocupada, y desde luego este tipo de pasos puede servir para que nosotros estemos alerta y sepamos qué hacer. Así que con esto hemos llegado al final del programa. Ondina Ramos, ha sido un placer haberte tenido esta noche con nosotros. Gracias, y dejar ahí un mensaje que la austeridad no debe aplicar para el sector agrícola. Desde luego, bueno, de ahí comemos también. Luis Alberto Treminio, un honor. Gracias por la invitación. Saludos, Dina. Gracias. Ya Dina está haciendo soberanía alimentaria, está tratando en pequeños espacios, pero sí ya está haciendo soberanía alimentaria. Y eso hay que aprovecharlo para hacer una ley de política nacional agropecuaria. Desde luego, como decimos, digno de imitar. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerden que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.